Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza en las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Queridos amigos, nos encontramos nuevamente aquí a través de la señal de Nuevo Tiempo, su canal de esperanza, la radio de esperanza, la señal vía internet de esperanza que todos nosotros conocemos ya, y el programa que nos trae se llama Creed en sus profetas. Este programa está dedicado a la consulta, el estudio, la reflexión basado en el espíritu de profecía que nos ayuda a comprender, a profundizar el consejo de la palabra de Dios. Para esta tarea tenemos la presencia del pastor Bruno Razo, quien está con nosotros. Un gusto saludarte, Pastor Ever, y también un gusto saludar a todos nuestros hermanos y amigos que a través de este espacio procuramos, pretendemos, buscamos suplir nuestra necesidad de continuar edificándonos con el mensaje de la palabra de Dios. El día de ayer habíamos visto un episodio triste en la vida de Israel, la historia de un levita con su concubina, y este levita itinerante llega hasta una ciudad y busca refugio. Era una ciudad que pertenecía a la tribu de Benjamín, y esta tribu, pues, esta ciudad específicamente, no toda la tribu, pero esta ciudad que pertenecía a Benjamín, parece que los hombres habían olvidado totalmente los valores que Dios había inculcado. Le quitan a la concubina, ejercen sobre ella violencia física, violencia sexual, la concubina muere, el levita indignado toma a su concubina, la reparte en pedazos en todo Israel y se preguntan, ¿y esto qué ha pasado? Entonces, los benjaminitas han cometido esta vileza. Las demás tribus dicen, ¿cómo es posible? ¿Cómo hemos podido llegar a esto? Y en su idea humana de justicia, dicen, tenemos que vengarnos, vamos a deshacer esta tribu, vamos a O sea, resuelven un mal terrible con otro mal más terrible. Exactamente, ¿no? Y realmente estos últimos capítulos nos han mostrado el grado de degradación moral que habían alcanzado en Israel, ¿no? Un pecado, como dijo, lleva al otro, y así la bola de nieve se convirtió en una avalancha de mal. Los israelitas dejaron sus principios morales y se dejaron llevar por el deseo de venganza, por sus bajas pasiones. ¿Será que el Espíritu de Profecía nos dice algo respecto al peligro de permitir el dominio de las bajas pasiones? Sí, y lo dice de esta manera en el libro Mente, Carácter y Personalidad.
Dice, el mal genio de los maestros, los movimientos imprudentes y la dignidad propia han hecho su obra perversa. No hay forma de vicio, mundanalidad o ebriedad que hará una obra más maligna sobre el carácter, amargando el alma y poniendo en marcha males que sobrepujan lo bueno, que las pasiones humanas que no están bajo el control del Espíritu de Dios. Nunca serán provechosas la ira, la agitación o la pérdida de los estribos. Es decir, toda persona que no está bajo el control del Espíritu de Dios puede ir en una línea descendente y llegar a practicar lo inexplicable de ser practicado. Y de hecho la sociedad de nuestros días nos muestran hechos que dice, ¿cómo puede ser que hizo tal cosa, no? Situaciones así irracionales. Irracionales totalmente. Que el pecado es irracional, es una ilógica, es una locura con mayúsculas, ¿no? Entonces cuando tu mente, cuando nuestra vida no está bajo el dominio de Dios, está bajo el dominio del enemigo. Y el enemigo, su trabajo es separarnos, alejarnos y llevarnos cada vez más lejos de Dios y más lejos de cualquier práctica virtuosa. Parece ser incluso que los líderes del pueblo ya habían perdido incluso toda cordura y toda idea de que su influencia era negativa. La cita que nos mencionó, que el mal genio de los maestros, de aquellos que tenían que dar un buen ejemplo, era totalmente contrario. Ellos fueron los primeros en decir, bueno, vamos a cometer, ahora nosotros nos vamos a vengar, vamos a destruir esta tribu. Eran sus propios hermanos, ¿no? Un sentido de justicia humano muy alto mientras se comete otra injusticia mayor, ¿no? Era realmente, como dijo, una locura, la ilógica, ¿no? de las pasiones humanas. Y realmente perdieron los estribos, como leyó, la ira, la agitación, finalmente fueron dominados por las bajas pasiones. Y tristemente los propios líderes dejaron que su influencia sea muy nefasta, muy negativa. ¿Por qué hay que estar prevenidos contra la influencia negativa? Dice así, la levadura de la influencia es muy poderosa, ya sea buena o mala, lo compenetra todo. Si se permite que entre la levadura del egoísmo, la codicia y la crueldad, someterá todas las propiedades del cuerpo a la fuerza corruptora. No habrá entrañas de misericordia ni tierna consideración, ni se luchará contra rasgos de carácter objetables que se desarrollan con tanta rapidez y se convierten en gigantes del mal. A menos que se estirpe del alma esta raíz de amargura, continuará apareciendo y por causa de ella muchos serán contaminados. Entonces habla de la levadura de la influencia. Una masa que está con levadura se nota, ¿no? Claro. Entonces habla de la levadura de la influencia que es muy poderosa. Dice, ya sea para bien o ya sea para mal. Cuando esa influencia es el resultado de raíces de amargura, es el resultado de egoísmo, de codicia, de crueldad. Entonces, eso es lo mismo que va a reflejar y es lo mismo que va a lograr de los que les rodean. Dice que por causa de esta levadura de mal, muchos son contaminados. Quiere decir que no solamente nosotros mismos, no solamente la persona que practica todas estas cosas, codicia, crueldad, ¿no? Esta amargura que se desarrolla con tanta rapidez y se convierten en gigantes, que finalmente no se pueden combatir porque han llegado a ser tan grandes que la persona ya no puede hacerlo. Y lo peor de todo es que, ¿no? Va emanando como radios, ¿no? de una bicicleta hacia afuera y bueno, ahí están todos rodeados por esa influencia corruptora, lo que había pasado en el tiempo de Israel. Sí, por eso Elena de White habla de ese poder de la influencia, ¿no? Por eso cuán importante son consecuencias, las acciones son las consecuencias de las actitudes, claro. Los hechos son las consecuencias de las motivaciones. Y cuando mi actitud, cuando mi motivación,
cuando mis sentimientos son extraños, después las acciones reflejan eso. Como hemos dicho en algún momento, depende del material que utilizamos, así va a ser el edificio. Depende si es un material falso, el edificio va a tener sus dificultades. Entonces depende del material que utilizamos en la edificación de nuestro carácter, así es como somos y así es como contaminaremos si es negativo o purificaremos, ennobleceremos si es positivo a los que nos rodean. Habían llegado a un punto que, como está gráficamente descrito acá, ya no había entrañas de misericordia, no había consideración hacia el hermano, porque ellos todos eran hermanos de un mismo pueblo. No había, dice, entrañas de misericordia. Normalmente uno piensa, bueno, no soy tan malo, pero esta evaluación es imperfecta, ¿no? Llega un momento de ira, un momento de enojo y explota, y de pronto estos rasgos objetables se convierten en crueldad. Y la crueldad a veces no tiene límites, como hemos visto en la historia de la humanidad. Y por eso algunos dicen que un sentimiento de autocompasión es el peor tóxico y nuestro principal enemigo en ese sentido, ¿no? ¿Por qué a mí no me dan lo que le dieron a él? ¿Por qué a mí no me tratan como lo trataron a él? Entonces, cuán importante es que el centro esté ocupado por Jesús. Cuando Jesús está ocupado, cuando Jesús ocupa el centro, todo lo demás se arma. O sea, es como un rompecabezas que tiene una piedra base, una figura base. Una vez que Jesús esté en el lugar donde tiene que estar, lo otro se arma fácil. Qué bueno. Jesús y al revés, si Él no está, no hay cómo armar la vida. Amigos, ustedes han escuchado, Jesús en el centro nos libera de todas esas influencias corruptoras y que llevan a grados impensables de maldad. Vamos a recibir un consejo importante para nuestra vida también de lectura, de formación, y volvemos enseguida con Creer en sus profetas. Hola, ¿quieres escuchar una cita acerca de la música? Así como los israelitas cuando andaban por el desierto alegraron su camino con la música del canto sagrado, Dios invita a sus hijos de hoy a alegrar por el mismo medio su vida de peregrinaje. Pocos medios hay más eficaces para grabar sus palabras en la memoria que el de repetirlas mediante el canto. Y esta clase de canto tiene un poder maravilloso. Esta cita puedes encontrarla en este libro hermoso, La Música, escrito por Elena G. de White. Te invito a que sea parte de tu biblioteca personal ingresando a la página www.aces.com.ar o visitando una iglesia adventista del séptimo día más cercano del lugar donde te encuentres. También puedes hacerlo descargando la aplicación Elena G. de White del App Store o del Play Store. Tenemos el tiempo preciso para un breve resumen, el llamado a una vida mejor, una vida más cercana a Dios y la oración. Una invitación simple para que Jesús y su palabra sean el centro de nuestra vida. Y de esa manera todas las demás cosas serán ordenadas en el lugar preciso. Por algo el Evangelio dice, busquen primero el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán de manera añadida. Ahora vamos a orar. Señor y Padre nuestro, queremos poner en el centro de nuestra vida a Jesucristo nuestro Señor. Y que desde ese centro toda nuestra vida sea ordenada de una manera saludable, de una manera eficaz y de una manera poderosa por tu presencia. Amén. Quédate con todos nuestros amigos, te lo pido, te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queridos amigos, tenemos el compromiso de encontrarnos una vez más el día de mañana, Dios mediante, con su bendición, aquí por la Nuevo Tiempo, en su programa Creed en sus profetas. Hasta entonces.